Muy bien, pues vamos a dar comienzo a a esta segunda sesión de encuentros entre UNIR y literatura de Diderot. Creo que se escucha bien, si no estoy pendiente del chat también. Mi nombre es Daniel Casado Brocal, soy el director de Literatura de Diderot. Es una pequeña revista que trata siempre de poner en valor las letras y de poder dar su lugar a la literatura y sobre todo a la lectura de los clásicos y a la divulgación científica, académica y literaria. Voy a mostraros un poco cuál es nuestro trabajo. Vamos a ver aquí a continuación, por ejemplo, creo que lo estáis viendo ya todos, un poquito la dinámica de literatura de Diderot. Esta sería la portada de la revista y aquí nos vamos a encontrar con una serie de recursos que nos van a ayudar para conocer un poco la historia de la literatura de una forma didáctica y muy cercana. Este es el caso de, por ejemplo, la conferencia, la obra literaria que va a impartir Guillermo en cuestión de segundos. Simplemente quería presentaros el proyecto y ver cómo acceder a él. Podemos acceder a través de este enlace, de unirnos a la conferencia e incluso si pinchamos en más conferencias vamos a tener muchos otros recursos. Dentro de estos recursos vamos a ver algunas conferencias como el Cantar de los Nibelungos, la introducción a este proyecto que compartimos con UNIR o incluso alguna otra conferencia como el canon occidental, que es un clásico. En concreto, dentro de cada uno de estos aspectos tenemos varios recursos que podéis utilizar para comprender más todo lo que se dice dentro de la conferencia y dentro de un par de días, cuando colguemos esta conferencia en vídeo, vamos a poder acceder directamente aquí a la obra literaria, que es la conferencia que va a impartir el doctor Guillermo dentro de unos instantes y podéis tener ahí todos los recursos que él va a comentaros a continuación. Sin más dilación, presentarme de nuevo. Mi nombre es Daniel, voy a acompañar un poco a Guillermo en todo este proceso, pero sobre todo mm, darle las gracias tanto a UNIR como al doctor Guillermo que va a ofrecernos pues, todos sus conocimientos en el campo de la literatura. El Guillermo es doctor, es experto en creatividad, trabaja como docente en la Universidad de León y en la Universidad de Valladolid también, en Segovia exactamente, y tiene un currículum muy extenso, sobre todo en el campo de la publicación académica. Además, ha publicado también un libro y está en proyecto de publicar otro. Y creo que sin más añadidos, les dejo con el doctor Guillermo Campos, que nos va a hablar sobre la obra literaria. Muchísimas gracias. Vale, ahora creo que sí, ahora sí, compartir. Vale, creo que ahora se está viendo la pantalla, ¿no? De la presentación. Sí, sí, vale. Voy a minimizar algunas cosillas porque hay mucho abierto. Lo voy a poner en pantalla completa. Bueno, pues si se me escucha bien y se me ve bien, pues voy a dar inicio, como dijo Daniela, a esta presentación, a esta ponencia que está orbitando en torno a lo que sería la obra literaria, ¿vale? Vamos a dialogar un poquillo sobre qué entendemos por los conceptos de obra literaria, de creación literaria, y vamos a hablar también un poquito de ese proceso creativo que consiste en ese tránsito, ¿no? De lo que es abstracto hacia lo que es concreto, hacia esa obra literaria que es ese resultado de esa energía creativa, ¿no? Que va transitando por distintas fases. Y también, pues, dentro de la ponencia vamos a consultar o vamos a exponer pues las recomendaciones que nos dan dos autores que en este caso pues son Hemingway y Piglia respecto a cómo debería ser un buen relato en este caso, y junto con eso pues yo también daré mi visión como estudioso de la literatura pero también como escritor. Va a ser una visión más cercana, eh, donde pues la idea es que construyamos a raíz de los autores que vamos a consultar, pues una serie de elementos, ¿no? Que nos ayuden a mejorar nuestra escritura o a detectar cuando un relato, cuando una narración tiene elementos más complejos que no sé, un cuento moderno, por ejemplo, que tenía otra estructura, ¿vale? Y al final de esta presentación, pues también está pensada una pequeña fase de lo que sería
unos ejercicios prácticos que esperemos que el tiempo nos acompañe y nos permita hacerlos, ¿vale? Dicho eso, como bien me presentó mi compañero Daniel, al que le agradezco en primer lugar la invitación a impartir esta conferencia y también a la Universidad UNIR, en este caso, que ha acogido esta iniciativa. Y bueno, aquí aparecen algunas de mis credenciales, principalmente mi formación de grado se centró en lo que es la pedagogía en lengua y literatura, y a partir de ahí pues me he ido especializando en lo que es la metodología de la investigación, en lo que sería la investigación transdisciplinar. Y me he ido especializando, como bien dijo Daniel, en lo que es el estudio de la creatividad en este caso. Eh, Vamos a centrarnos en el primer punto. Eh, Veo que hay algunos mensajes aquí en el chat. Voy a ver, va, es de que se va oyendo bien. Vamos a centrarnos en este primer punto que se centra en la creación literaria, ¿vale? Es decir, ¿qué entendemos nosotros, todos los que están escuchando esta ponencia, por creación literaria? Y luego, pues ahí en este triángulo aparece otra pregunta orientada eh, a qué tipos de textos consideran ustedes que son creaciones literarias. Si lo pueden escribir brevemente ahí en el chat, vamos a dar un minutín para que lo desarrollen y a partir de ahí vamos a iniciar esta conversación en torno a este tema, ¿vale? Muy breve, estas dos preguntinas que aparecen aquí, ¿qué entienden por creación literaria y qué tipos de textos consideran que son literarios? ¿Vale? Muy breve. Voy a mirar aquí algunos comentarios. Vale, por aquí tenemos a Pedro que nos señala que los libros pues, se pueden considerar creaciones literarias. Vamos a tomar esta idea. Por allí señalan que es una manifestación artística también. Textos con intención artística, señala Irene, ¿vale? Lo que nos cuente una historia, ¿vale? Nos dice Marta. Por ahí, en primer lugar, estamos de acuerdo. Vamos a darnos cuenta que todos los que están ahora contestando aquí el chat tienen una noción de lo que es la creación literaria, es decir, tenemos una idea, ¿no? En torno a lo que es creación literaria, desde la expresión hasta la manifestación artística, hasta elementos ficcionales, ¿no? Que son más o menos las ideas que estoy viendo. Por allí también vemos que aparecen algunas manifestaciones, como pueden ser, veo aquí algún texto. Tenemos que concretizar en el punto de, por ahí alguien pone la novela, ¿no? Cómics, eh, un poema, ¿no? Un cuento, serían algunas manifestaciones. Entonces, a partir de estas ideas que ustedes me han ido contando, voy a centrarme en lo que nos dicen los autores. Voy a minimizar un poco el chat, un momento. Eh, Tenemos que entender varias cosas en torno a la creación literaria. Primero, no todo texto es literario. Por eso, así como no toda escritura, ¿no? podría ser literaria, tenemos que entender que hay que tener unas características para que la podamos considerar literarias. Por ejemplo, aquí tenemos lo que nos señala este primer autor, que nos dice que la creación literaria es un suceso lingüístico. ¿Vale? En el punto de que él, Todorov en este caso, es un estructuralista, por lo tanto se centra mucho en la obra en sí misma, ¿vale? Por eso habla de los sucesos lingüísticos, porque la visualiza como un elemento eh,
similar a la comunicación humana, es decir, donde hay un emisor, donde hay un receptor, donde hay un mensaje, ¿no? En este caso, haciendo el símil con el autor, ¿no? Con el lector, con la obra, con el lenguaje de esa obra. Por lo tanto, Todorov se centra en elementos lingüísticos, pero porque es propio de la corriente que él desarrolló, en este caso sería el estructuralismo. Pero señala algo importante, dice que tiene una relación ficcional, ¿vale? Es decir, hablamos de historias que conllevan ficción, ¿vale? Luego tenemos a Ernesto Sábato, ¿no? Que yo creo que nos suena, ¿no? El filósofo, pero que también desarrolló un amplio repertorio literario, ¿no? Eh, que da ese salto lingüístico, ¿no? Centrado en lo lingüístico y señala que la creación literaria examina la condición humana y de alguna manera viene a ahondar o a profundizar en temas humanos, ¿vale? Cuando hablamos de la condición humana, hablamos desde los dilemas morales del ser humano, ¿vale? Si leemos a Dostoyevsky, por ejemplo, en Crimen y Castigo, con el realismo psicológico, si leemos al propio eh, Sábato o, por ejemplo, a los distintos existencialistas como Camus, ¿no? Vamos a ver que la condición humana abarca pues desde los dilemas hasta los grandes temas, ¿no? Como puede ser el amor, como puede ser la venganza, las aventuras, ¿no? Y vemos que cuando nos centramos en lo humano abarcamos muchos temas, ¿vale? Y luego tenemos lo que nos señala Paez, que es el, como de los autores que cito aquí, el más cercano a nuestro tiempo, que en este caso coincide con lo que me señalaron algunos en el chat, donde se habla de esa expresión artística, ¿no? Eh, donde se van a representar diversas realidades, ¿vale? Entonces, si unimos estas tres visiones más o menos de la creación literaria, nos damos cuenta que hay elementos de ficción, que se representan distintas realidades, pero que toca temas humanos que nos permiten expresarnos, ¿vale? Y ahora la pregunta es, ¿y qué textos son literarios y cuáles no? Y esta clasificación pues viene pues de Aristóteles, ¿no? Cuando definió pues, los distintos géneros literarios que todos conocemos, ¿no? El género narrativo, el lírico, el dramático, y ahí encontramos pues la novela, el cuento, la poesía, las obras dramáticas, etcétera, versus esos textos que se consideran no literarios porque su intención no es generar ficción ni tampoco transmitir un elemento subjetivo, ¿vale? En este caso, los textos no literarios buscan o tienen una intención de contar los hechos tal cual están ocurriendo, o por lo menos debería ser ese el fin, ¿no? Porque vemos también hoy en día que la información aparece en mentiras, ¿no? O la verdad se vuelve un poco, se manipula, pero esa no es la función de un texto informativo, ¿no? Un texto informativo tendría que contarnos los hechos tal cual ocurren. En este sentido, vemos esta división muy marcada en la intención. Si la intención es ficción, expresión, exploración del género humano, una visión subjetiva, porque todo pasa por un autor, ¿no? Hablamos de textos literarios. Si vemos una intención informativa, descriptiva, expositiva, argumentativa, hablamos de textos no literarios. Entonces, la primera idea con la que vamos a partir es que no todo escrito es literario, ¿vale? Sino que tiene que tener unas condiciones para que se pueda considerar como literario. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y luego, entendiendo esa primera idea, tenemos que entender qué es la obra literaria entonces, ¿vale? Y por ahí alguien dijo, pues los libros, ¿no? Y razón no le faltaba, en el punto de que ese libro que nosotros vemos, que ya sabemos que tiene que tener unas características, en este caso una intención, eh, es la manifestación concreta de todo un proceso.
¿vale? De un proceso creativo que se inició en la persona que escribe, ¿no? En el autor en este caso, para llevarla al símil con la literatura. Estas fases las definió Wallace, es uno de los investigadores como más renombrados o más famosos que analizó el proceso creativo, pero nosotros también vamos a ir haciendo el símil con el proceso o con la creación literaria, ¿vale? Para que vayamos haciendo esas conexiones. Entonces, vemos que algo ocurre entre ese aspecto intangible, ¿no? Que podemos llamar la idea, ¿no? El suceso que estamos pensando, pero que de alguna manera nadie ve. Entonces, ¿qué ocurre para que ese elemento que es intangible, que es abstracto, se transforme en algo concreto, que en este caso va a ser el libro, ¿no? Va a ser la obra, va a ser el resultado? Pues va a transitar por distintas fases donde se va concretizando y va trasladándose de ese elemento abstracto a algo más concreto. Y entonces, pues Wallace señala que hay cuatro fases por las que se pasa hasta que se llega a ese elemento final, a ese elemento concreto que es el resultado, que es el producto. Y dice que lo primero, pues, la preparación. Y la preparación consiste en reunir pues, la información, eh, reunir las experiencias vitales, consultar las fuentes, fijarse en algún entorno en concreto, pues de alguna manera reunir todo lo que vamos a necesitar, de alguna manera consultar para construir algo, ¿vale? Esa es la primera fase que señala Wallace. Luego está la incubación, que no necesariamente está presente en todos los procesos de creación, ¿vale? Ni literarias ni de cualquier tipo. La incubación supone como un estancamiento, es decir, un no saber avanzar, como una barrera que aparece y como he perdido la inspiración de alguna forma, ¿no? Y Wallace dice que esa etapa, que puede o no puede estar presente, supone un estancamiento en este proceso. ¿Y cómo se resuelve? Pues dice, pues que el propio subconsciente en algún momento lo resuelve por sí solo. Puede tardar días o semanas o más tiempo, pero que tarde o temprano va a ser el propio subconsciente que se va a ajustar para resolver esa barrera que de alguna manera está interrumpiendo ese proceso creativo. Y por lo tanto, una vez que se supere esa barrera, pues se da el paso a la iluminación, que algunos pasan de la preparación a la iluminación directamente, pero otros tienen que transitar por ese estancamiento. Y la iluminación no es otro momento que el eureka, que el ajá, que es cuando llega esa idea, cuando vemos todo claro, ¿no? Vemos el inicio, el desarrollo, el final, todo, toda la situación desde esa idea que explotó y de alguna manera nos iluminó, ¿no? Nos dio las claves para completar ese proceso creativo. Y la verificación pues consiste en ver si realmente pues tener la capacidad crítica, ¿no? De decir, a ver, esta idea que me ha llegado puede ser buena, eh, o en realidad estoy copiando algo, ¿no? Que a lo mejor yo estoy convencido que estoy haciendo una obra maestra y en realidad estoy copiando el Quijote, ¿no? Entonces tenemos que tener esa capacidad crítica, ya sea nuestra, que es complejo, ¿no? Porque tendríamos que separar al autor de la obra y no necesariamente es un proceso sencillo. Generalmente nosotros no vamos a ver los errores en nuestra obra, van a ser otros los que los vean. Por lo tanto, es un buen momento para compartir con gente de confianza, ¿no? Con gente también que tenga unos conocimientos, si esta idea que yo estoy construyendo, que yo estoy trabajando, tiene un valor real o en realidad pues ya es algo que se repite, que no tiene una mayor trascendencia y por lo tanto que tampoco supone el esfuerzo de desarrollar, ¿vale? Entonces es una etapa crítica. Y luego pues hay otros autores que señalan que ese no es el final, ¿vale? Porque dice algo hay, algo tiene que haber entre esa etapa crítica, ¿no? Aunque yo esté desarrollando los bosquejos y esté presentándola tal, antes de dar el salto a lo que sería la presentación de esa obra. Algo tiene que haber. Y en este caso, ese algo pues se llama elaboración.
¿vale? Esa elaboración consiste en, una vez superado ese análisis crítico, es agregar por los detalles a ese proyecto, desarrollarlo, pulirlo, dejarlo listo para la presentación que sería ya el final de este proceso. ¿Vale? Y luego, pues tenemos aquí a López, que nos indica que incluso previamente, antes de la preparación, también habría una fase inicial que consiste igual que cuando hacemos ejercicio. Usted no parte levantando 100 kilos, ¿no? Sino que primero preparará las articulaciones, probará con un poco menos de peso, ¿no? Preparará el cuerpo, mentalmente se preparará y luego hará el ejercicio como tal. Pues lo mismo dice López, antes de iniciar ese proceso de reunión, de información y tal, pues tendré que motivarme de alguna forma para estar abierto y receptivo a ese proceso creativo, ¿vale? Entonces, una vez que navegamos por todas esas etapas que parten desde aspectos más intangibles y que de a poco van transitando a cosas concretas, terminamos en lo que sería el producto o la obra, en este caso, literaria. ¿Vale? Que es el final de todo proceso creativo, y viene siendo el elemento más concreto también, porque es lo que podemos tocar, es lo que podemos ver, es lo que podemos valorar, ¿vale? Porque todo lo otro no podemos abrir, a no ser de que, bueno, seamos un científico y tengamos los permisos éticos, ¿no? Para abrirle la cabeza a alguien y ver cómo se van activando las distintas partes del cerebro, eso no se puede ver. Al final son procesos que ocurren internamente en el creador, en este caso, en el que inició ese proceso creativo. Y eso no se puede ver, pero sí lo que podemos ver a simple vista, ¿no? Es el resultado, es el producto. Y ese resultado y ese producto no es otra cosa que la obra, o en este caso, el libro, ¿vale? Pero ya hemos visto que no todos los productos, así como no todas las escrituras van a ser literarias, sino que deben reunir pues una serie de características que hemos mencionado hace un momento. Por lo tanto, de los que están aquí, hay una opción aquí, creo que en el chat, de levantar como la manito. Les pregunto cuántos escriben de los que van siguiendo esta presentación. ¿Cuántos escriben? Si levantan ahí la manín, veo dos, ¿vale? Veo al menos tres por ahí. Tres me han levantado la mano. Cuatro, cuatro. Somos bastantes los que consideramos que escribimos o desarrollamos de alguna manera alguna manifestación literaria. No solo la llevemos a la narración, por ejemplo, sino que cualquier manifestación. Cinco o seis personas. Y por lo tanto, yo voy a hacer aquí una inferencia de que todos los que han levantado la mano tienen una razón para escribir. Es decir, nadie lo hace porque sí. ¿Vale? Y en esas razones vamos a encontrar desde elementos porque necesito expresar lo que siento, ¿no? Porque tengo una sensibilidad donde percibo lo que ocurre a mi alrededor y necesito reflejarlo en un escrito, desde elementos a, explorar emociones, a recoger situaciones que vivo, etcétera, distintos argumentos. ¿Vale? ¿Y qué quiero decir con esto? Que la escritura no es un proceso vacío, ¿vale? Entonces esa es otra idea potente. Nadie escribe porque sí. Nadie escribe de forma automática, vacía, sin sentido. Todos los que han levantado la mano, e incluso los que escriban ocasionalmente, o ya sea hasta por obligación, ¿no? Eh, lo hacen por algún motivo, por alguna razón, no por un porque sí, ¿no? De esta manera, vamos a centrarnos en el primer autor que antes de entrar en Piglia y Hemingway, quiero poner este autor que va a ser de puente, ¿vale?
que desarrolló una corriente vanguardista que es el creacionismo. En este caso, Vicente Huidobro, que es un poeta chileno, pero que vivió mucho tiempo en Francia, en Nueva York también, pero más en Francia, desarrolló este movimiento artístico, poético, de vanguardia, donde nos viene a decir que el ser humano, en este caso el poeta, vamos a generalizar, el autor, no solo el poeta, él habla de, lo lleva a su terreno, lógicamente, pero en general habla del creador, del autor, ¿no? Dice que la persona que escribe tiene un elemento de divinidad no porque sea un creyente ni un religioso, más allá de nuestras creencias personales, sino por la capacidad de moldear un mundo, ¿vale? Ya sea mm, más reducido, por ejemplo, como puede ser un cuento, ¿no? O una novela o un poema, ¿no? En este caso vemos que él visualiza primero al sujeto creador como un pequeño Dios, es decir, toda persona que escriba tiene la capacidad de crear y de moldear algo completamente nuevo y que no necesariamente tiene que tener la inspiración en la naturaleza, ¿vale? Sino que puede nacer de la nada, como un buen creador, ¿no? Se supone que eh, Dios nos creó a partir de la nada, ¿no? Pues hace un poco el símil y luego genera unas rupturas, ¿no? Lingüísticas en el punto de rompe con las estructuras cerradas de versos, también con algunas normas de puntuación, eh, señala pues los elementos inanimados, en este caso las cosas, ¿no? que están a nuestro alrededor, les da vida. Entonces en su poesía todos esos elementos inertes cogen vida, ¿vale? ¿Y por qué lo he citado hoy aquí? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Porque me parece un buen puente, porque tiene este poema que se llama Arte Poética, que podría ser un buen inicio para el elemento de las recomendaciones, ¿no? De lo que sería un buen escrito, de alguna manera. Este poeta tiene este poemario, Espejo de Agua, eh, que yo lo tenía en libro físico, pero me he mudado hace poco y no lo pude encontrar para la ponencia y enseñárselos, pero es esta misma edición que aparece aquí en la imagen, ¿vale? Les voy a leer este pequeño poema y luego vamos a centrarnos en las ideas clave orientado en las pistas que nos da para un buen texto, ¿vale? Dice, arte poética. Que el verso sea como una llave que abra mil puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos, creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Uy, estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga como recuerdo en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño Dios. Eh, Primeras claves, y que yo coincido también en este caso con Huidobro. Una de las cosas que cometemos al iniciar el escribir, ¿no? es el exceso de descripciones. Es decir, abusamos del adjetivo, él ya nos lo está diciendo, ¿no? Cuidado con la palabra, ¿no? Cuidado con excederse en los adjetivos. Luego ya nos señala eso que les decía, que la visión del creador, en este caso del autor, él habla del poeta, pero estamos haciendo el símil con el autor, con el escritor, ¿no? Todos los elementos que están a su alrededor son elementos que pueden nutrir su escritura. Y en este caso vemos pues su corriente, ¿no? En este caso, él la desarrolló, por lo tanto,
la defiende en este poema, ¿no? Que es esa visión de ser un pequeño Dios en esa escritura y por lo tanto de moldear ese mundo que estamos construyendo, ¿vale? Que va a ser, sí, un mundo ficticio, pero que también bebe de elementos de la realidad, desde luego, ¿vale? Y luego, pues bueno, esto también en los tiempos que corren, ¿no? Estamos en el ciclo de los nervios, pues nunca mejor dicho, donde parece que lo que, lo que hace falta es lo que viene a decir, ¿no? En el final de esa estrofa, ¿no? Que el vigor verdadero reside en la cabeza, ¿no? Y es lo que no estamos viendo en los tiempos de hoy, ya que estamos, la literatura vemos que es transversal. Este poema es de 1916 y vemos que se puede aplicar perfectamente a este mundo de hoy. Esa es la riqueza de lo literario, ¿vale? Y quiero usar a este poeta como conexión para la propia visión que puedo dar yo como escritor también, ¿vale? De qué elementos, qué claves tendría que tener en mente una persona que se inicia en la construcción de una obra literaria. Aquí voy a ser bastante sincero. Si ustedes me preguntan a mí como escritor, le preguntan a otro escritor y luego cuando veamos a Hemingway y a Piglia, todos vamos a decir algunas cosas distintas, porque son elementos subjetivos, ¿vale? Y por lo tanto van a haber diversidad de opiniones como autores y como escritores hay. Por lo tanto, no tenemos que tampoco tomar estas visiones, estas recomendaciones como que si no se hacen, pues está mal, pero sí nos ayudan a lo mejor a orientar nuestra escritura en búsqueda de ese estilo personal, que lo pongo yo aquí como una de las claves, ¿vale? Y que de alguna manera nos ayudan a enriquecer el proceso de creación, ¿vale? Yo la primera visión que doy, y conectado con la pregunta que les hacía hace un ratillo, eh, lo primero es que no escribimos vagamente, no escribimos en vacío, escribimos de cosas que o nos emocionaron o nos enfadaron o de alguna manera despertaron en nosotros elementos de empatía. Y eso inevitablemente supone una conexión con alguna emoción, ¿vale? Ya sea positiva, negativa, pero supone conectar con una emoción. Para mí es esencial que la escritura tenga esa riqueza emocional, porque si no, me parece como un elemento sin alma, ¿no? Es decir, como que algo falta, aunque esté escrito de forma perfecta, si no hay emoción, si no transmite emoción, algo me falta, ¿no? Falta la pasión, falta la sazón. Por lo tanto, para mí es importante partir desde algo que realmente nos emociona. Luego, eh, también lo considero relevante todas las referencias que vamos a tomar hoy, como las que ustedes estudian, los que están en carreras de humanidades, ¿no? Artísticas, eh, conocerán una serie de estructuras, ¿no? De modelos, de análisis, de teorías, ¿vale? Que de alguna manera le dan pistas para construir mejores textos. Me parece estupendo. Pero no podemos perder el disfrutar la acción de escribir, porque de lo contrario vamos a tener que sentarnos a sufrir, ¿no? Y qué triste no hacer algo que te genera estrés, que te genera rechazo de alguna forma. Por lo tanto, yo creo que no se tiene que perder de vista el disfrute, el goce, ¿no? De escribir para transmitir algo a otros. Y aquí coincido también con lo que señalaba el poeta Huidobro, ¿no? De no ser empalagoso en la escritura. Y es una cosa que yo creo que se tiende a pecar muchísimo cuando se inicia en los procesos de escritura, o en los primeros relatos, o en los primeros capítulos, como quieran llamarlos, que se tiende a pecar de exceso de descripciones, de un lenguaje pomposo, de usar un lenguaje
que no usamos habitualmente y que queremos que suene bello, ¿no? Y a veces pues pasa como un pastel, ¿no? Si le echamos demasiada azúcar, ¿qué pasa? Pues que se vuelve empalagoso, ¿no? Y damos uno o dos bocados y hasta ahí llegamos, no somos capaces de terminarlo. Entonces, ojo con ese exceso de querer hacer un texto demasiado exagerado en estructuras, en el propio lenguaje que utilizamos, ¿vale? A eso me refiero con escritura no empalagosa. Luego, importantísimo también para mí el leer a otros autores, el formarte, el estar en seminarios como este, por ejemplo, en tener autores de referencia, porque nos van a ayudar a enriquecer nuestro proceso creativo. Desde, aunque sean estilos completamente diferentes, ¿no? Mientras más leemos, mientras más exploramos, vamos a mejorar en nuestra propia manera de narrar las cosas o de escribir las cosas que ocurren o que nos ocurren. Y eso va conectado también con encontrar un estilo personal, ¿vale? Es decir, eh, ¿qué diferencia un texto, una novela de otra, por ejemplo, o un cuento de otro? Y eso es difícil de conseguir, ¿vale? Porque podemos escribir muy bien, pero ¿logramos implantar un estilo personal a eso que estamos escribiendo o en realidad es un texto bien escrito? Que es lícito también, ¿no? Pero ¿somos capaces de implantar algo original en esa escritura? Son preguntas que no son tan sencillas de responder y que requieren también tiempo en la construcción y en la búsqueda de esa voz propia, ¿vale? Y el último consejo que pongo aquí en la lista aparece el no dejar de escribir, que es un consejo que me dio hace muchísimos años mi profesora de literatura, cuando yo le pasé los primeros relatos del libro que les voy a enseñar, eh, y me dijo, porque yo tenía las prisas, ¿no? Porque tenemos las prisas de eh, publicar, ¿no? De que esto salga a la luz, de que la gente lo lea, que la gente lo conozca, compartir, bueno, tu creación, tu producto, ¿no? Y a veces, pues en esas prisas pecamos de los errores que no vemos, no tenemos la visión crítica de lo que hemos hecho y en ese punto, pues la calma siempre es el mejor consejero, ¿vale? Y entonces en ese punto, esa calma supone no dejar de escribir, sino que dejar reposar nuestra escritura también y aunque hayan etapas, periodos donde se escribe menos, pues que nunca sean he dejado de escribir, ¿no? ¿Vale? A eso apunta. Me dijo mi profesora textual esto. El tiempo en literatura no es el propio, perdón, no es el tiempo cronológico, sino el propio, ¿vale? En este sentido, una construcción de un libro puede llevarte años, ¿no? O hay escritores más productivos, no necesariamente años, meses, pero eh, ese tiempo lo marcas tú, ¿vale? No ese tiempo que es de todos, ¿no? El tiempo cronológico, sino que cuando tú estás preparado sabrás que es el momento de que ese libro salga a la luz. Y en ese punto, pues yo también a las personas que escriben, que seguramente están reuniendo sus escritos, están construyendo sus libros, eh, tomen el tiempo de dejar reposar ciertas cosas, denles una vuelta y de alguna manera también con el tiempo, si consideran que necesita pulirse, se puede pulir. Y cuando ustedes estén seguros de que esto necesita ser presentado, pues va a ser ese el momento de que ese trabajo salga a la luz. No sé si hay una mano levantada por aquí, voy a mirar. ¿Hay alguna frase de autores?
¿vale? Alguien va comentando ahí en el chat. Luego, al final, vamos a hacer también una ronda de preguntas donde podemos, si se quedan con alguna idea que les gustaría profundizar luego, luego las podemos retomar, ¿vale? Para que sigamos con el hilo y luego podemos conversar también tranquilamente sobre algunas dudas que les puedan surgir. Aquí tengo, este es mi libro, por si no me voy a detener tanto en él, pero sí se los presento. Es un libro que estuve bastante tiempo escribiéndolo, es un libro de relatos. Si alguien quiere aquí ver el book trailer, tiene aquí el acceso. Esta presentación luego les voy a decir que van a tener acceso a ella también. Aquí está el perfil en Instagram y también pues está el enlace a YouTube donde he leído algunos de los cuentos de este libro con mi voz, que eso también puede resultar interesante. Y donde también se aplican algunas de estas ideas que vamos a ver de Piglia y de Hemingway, ¿vale? Entonces esto se los menciono por un elemento, si a alguien le interesa, pues revisarlo, pues aquí va a estar disponible. Entonces, entremos en lo que nos comentan estos autores, que son desde luego mucho más famosos que yo, eso está claro. Eh, Por un lado tenemos a Hemingway, que yo creo que es uno de los clásicos que hemos leído en el instituto, ¿no? Un autor ganador de premio Nobel, Pulitzer, con obras muy reconocidas. Aquí yo cito algunas. Y por otro lado, pues tenemos a Ricardo Piglia, que es un investigador literario, un escritor también, crítico literario. También desarrolló pues la novela en este caso. También tiene aquí un libro que es como su obra de referencia, que en este caso es Respiración Artificial, que recoge, ¿no? Un poco la visión de la Argentina en dictadura y donde pues aplica también pues la recomendación que él nos da a nosotros, desde luego. Nosotros no nos vamos a detener ni en los personajes ni en sus obras, pero sí nos vamos a detener en la teoría que ellos nos comentan sobre qué tendría que tener un buen relato en este caso, ¿vale? Y en ese caso vamos a entrar en lo que sería la teoría del iceberg de Hemingway y la tesis sobre el cuento de Piglia, ¿vale? Esos son los dos elementos que vamos a recoger de ellos. Yo aquí les pongo alguna obra sobre ellos, pero nos interesa lo que nos comentaron, ¿vale? Pero que también ellos aplicaron en su lectura, ¿vale? En su escritura, perdón. Por lo tanto, son elementos que nos van a, si hemos leído algunas de estas obras, nos van a sonar probablemente. Entonces, por un lado, tenemos la teoría del iceberg de Hemingway, que como bien es reflejo de su obra, él utiliza los simbolismos, ¿no? Pues utiliza aquí esta metáfora del iceberg vinculada eh, a la construcción de un buen relato, de un buen escrito de ficción. Y señala pues que tal cual, ¿no? Cuando nosotros visualizamos un iceberg, vemos un elemento que está en la superficie, ¿no? De él, que es generalmente una parte muy pequeña de lo que realmente es ese iceberg en tamaño, ¿no? Y lo que realmente el mayor tamaño, el 80%, el 90% de ese iceberg está bajo el agua, es decir, está sumergido. Entonces él toma esta metáfora para decirnos que un buen relato siempre va a contar dos historias, ¿vale? Una que va a ser de índole superficial, que va a ser de muy fácil reconocimiento, ¿no? Y otra que está escondida, que se dice entre líneas, ¿vale? Entonces esa, y dice además que esa probablemente va a ser la más importante del relato, de la narración. Es decir, lo más importante nunca se cuenta, según Hemingway. Y él aplicaba una técnica donde escribía una novela o un relato de forma
completa y luego pues extraía, lo despedazaba de alguna manera, quitaba partes para dejar esa elipsis en la historia. Y era el lector, era tarea del lector pues ir completando esos vacíos. ¿Y cómo lo hacía? Pues a través de construcción de símbolos, ¿no? A través de sugerencias en su narrativa. Entonces era el lector el que tenía que interpretar esos símbolos, mientras que nos contaba una historia reconocible, ¿no? Iba armando unos símbolos que el lector tenía que descifrar como la segunda historia. Eso nos viene a decir Hemingway en su teoría del iceberg. Y Piglia, muy ligado también a esta idea de dos historias, pues nos dice, un relato tiene dos tesis. Primero, un cuento siempre cuenta dos historias. Viene siendo coherente, ¿no?, con lo que nos decía Hemingway, ¿vale? Que podemos llamar una historia uno o una historia 2, ¿no? O una historia superficial o una historia profunda, como queramos llamar. Y luego nos dice que en una segunda tesis, la historia secreta es la clave, es lo más relevante, que de alguna manera también es coherente con lo que nos señala Hemingway, ¿no? Donde lo que está escondido, lo que no se dice, es lo más importante, o lo más importante nunca se cuenta, ¿vale? Por lo tanto, vemos que estos dos autores dialogan con esa visión, con esas recomendaciones que dan a las personas que quieren escribir, ¿vale? Es decir, hay una coherencia en esas ideas o en esas recomendaciones. ¿Y qué nos dice Piglia? Pues que en este relato, donde van a estar estas historias, hay varias maneras de superponerlas, ¿vale? Una sería contando la historia uno o la historia principal, podemos llamarla, mientras que la historia 2 o la historia secreta aparece en determinados momentos y desaparece. Se sugiere, ¿vale? Se concibe a través de otras voces, usando voces de personaje, a través de archivos, ¿vale? Entonces se va sugiriendo esa historia y es el lector el que tiene que ir reconociéndola, ¿vale? Y cómo aquí van a decir, bueno, ya, entendemos más o menos que es coherente lo que dice el uno y el otro, pero ¿cómo lo podemos entender de forma más clara todavía? Pues si visualizamos la estructura de un cuento tradicional, ¿no? De estos cuentos, que una fábula, por ejemplo, que nos contaba hasta la moraleja, ¿no? Es decir, tenía su estructura fija y nos decía, pues, con esto se aprende a no abrir la puerta a los desconocidos, ¿no? Es decir, nos daba todo cerrado, ¿vale? No había espacio para imaginar otras historias, sino que era una historia muy clara, muy sencilla y además con su moraleja, ¿no? Así de clara. Luego, en el cuento moderno, con, no sé, Edgar Allan Poe, Chekhov, otros autores, eh, aparece pues una distancia un poco de esa estructura tan cerrada y nos permiten también interpretar más cosas, pero vemos que la estructura sigue siendo más lineal, donde hay un inicio, un desarrollo, un final, eh, donde no hay tantos espacios para incorporar historias secretas, entre comillas, y esta marca una diferenciación hacia un relato más contemporáneo, ¿no?, que supone enriquecimiento de esa estructura, ruptura de linealidad, por ejemplo, diversidad de personajes, eh, uso de distintas fuentes, eliminación de información, ¿vale? Entonces vemos que esta manera de contar historias es distinta a estas visiones anteriores, ¿no?, a lo que sería un relato contemporáneo o un relato más actual. Estas tesis, porque tenemos un tiempo que es reducido, ya vamos, voy virando aquí el tiempo, tenemos un tiempo, no vamos a profundizar excesivamente en ellas, pero le he generado unos recursos complementarios. Por ejemplo, si escanean ahora mismo este código, les debería llevar a un enlace donde podrían descargar pues una guía
donde aparece desarrollada la teoría de Hemingway y de Piglia y un ejemplo con un relato, ¿vale? Es una guía muy breve, son 2 páginas, entonces muy sencilla de leer. También les anexé en esa carpeta un artículo sobre la creación literaria. Cuando revisamos los 3 autores del inicio, aquí aparece un artículo que desarrolla un poco, desde una visión más actual, la creación literaria, ¿vale? Y al final también de esta presentación, al final de este PPT, voy a también dejar algo de referencias bibliográficas para que alguien las pueda consultar posteriormente. Esto va a estar subido también en Diderot, que Daniel me dijo que había tenido un pequeño problemilla para subirlas, pero que posteriormente también iban a estar en la página web, ¿vale? Pero escaneando este código ya podrían tener acceso tanto a las diapositivas como a este material complementario. Bueno, vamos a entrar a un terreno porque sí, yo puedo estar aquí 2 horas hablando y en qué momento ustedes también ejercitan esto, porque lo divertido es poder ejercitar. Y dado el tiempo, creo que nos va a dar, por lo menos para hacer este ejercicio uno, que yo creo que sí que nos va a dar el espacio a comentarlo, eh, donde les pido de forma breve, no, tampoco vamos a escribir una página, sino que brevemente, un párrafo, unas cuantas líneas, podamos rescatar alguna situación donde haya despertado en nosotros una emoción, ¿vale? Vamos a centrarnos en este caso en alguna emoción positiva que haya sido intensa, ¿vale? Aquí les dejo algún listado, recordar así como, bueno, iba tal día, ¿no? En un parque y vi algo que me generó una emoción, ¿no? Y que me hace recordar esa situación. Pues de forma muy breve la vamos a describir cómo era esa situación y qué emoción despertó en nosotros, ¿vale? Ese va a ser el primer ejercicio. Eh, Aquí, como pueden ver, yo les agregué como una autovaloración propia, donde le hago 2 preguntas. Primero, si logran recuperar una situación asociada a alguna emoción intensa, si fueron capaces, no fueron capaces, más o menos. Y luego, algo súper importante también en escritura, ¿no? Si creen que otra persona podría conectar con esa situación y con esa emoción. Y lo mismo, si lo considera, no lo considera. Si nos da espacio y alguien quiere compartirla, lo breve que escribió, lo puede hacer tanto de forma verbal. Vamos a dar aquí, como les pongo aquí, 3 minutines para que lo puedan desarrollar este ejercicio. Y si alguien quiere, pues lo puede leer de forma verbal o lo puede escribir en el chat y ya lo recojo yo. Damos esos 3 minutines y comentamos. Si les parece bien, yo le activo aquí el tiempo, 3 minutines y comentamos. Dice, esta mañana he enseñado el examen de español a una alumna de B1-2 intermedio, ¿no? Y lo había hecho bastante bien. Le he dicho que me he sentido muy contenta porque ha avanzado con respecto al comienzo de curso. He sentido una gran alegría y he tratado de transmitírsela. Ella me ha sonreído y se ha animado. Yo creo que esta historia, todos los que somos profesores, podemos empatizar directamente con ella, ¿eh? En el punto de cuando vemos que nuestros estudiantes van aprendiendo, esa sensación de gratificación, podemos llamar, ¿no? De un trabajo bien hecho y de ver que estamos ayudando a alguien a progresar, es un elemento que podemos empatizar todos los que somos profesores de alguna manera, porque es un elemento que está ligado mucho a nuestro hacer, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Ana, por compartirnos esa experiencia. Dudé siempre de las religiones. Me había alejado de Dios, que conocí desde la infancia, pero ese día,
cuando escuché el llanto de mi hija al nacer, lo supe. Existía algo superior y yo no podía negarlo. Estaba creando vida a través de mí. Pues muy, muy bonito su fragmento, Beatriz, le agradezco mucho que lo compartiera. Y yo no tengo la suerte de ser padre, pero yo creo que cualquier persona que lo ha sido puede empatizar perfectamente con esa sensación que nos describe, ¿no? Con esa, yo creo, capacidad, ¿no? De conectar con lo divino, ¿no? Con esa capacidad de ver vida y de ver la vida que tú has dado, ¿no? A este mundo. Entonces, le agradezco mucho que lo compartiera y, y también, pues yo creo que es un ejercicio que nos invita a la reflexión. Eh, Vamos a comentar el siguiente ejercicio para que no nos pille el tiempo que me han indicado que no me exceda. Eh, Como lo dicho, aquí hay una pequeña autovaloración para todos los que estén escribiendo su relato, si logran recuperar esa situación, si creen que otras personas podrían empatizar con esa situación también. Tenemos en la siguiente, en el ejercicio 2 que es un poco más largo, así que no lo vamos a dejar como un ejercicio para desarrollar en algún momento que ustedes tengan de sosiego, de tranquilidad, sin prisas, eh, un espacio libre. Y es un ejercicio para aplicar lo que nos decía Piglia y Hemingway. ¿Vale? Aquí hay una pequeña historia que es de carácter lineal. Vemos que dice un hombre en Monte Carlo va al casino, gana 1 millón, vuelve a casa, se suicida. Vemos que una historia que tiene una secuencia lineal, ¿no? Entonces yo les pido que escriban esta historia aplicando pues la teoría del iceberg de Hemingway y la teoría de las dos historias o las dos tesis del cuento de Pigli, ¿vale? Eso también les agrego aquí un elemento de autovaloración. Si logran o si creen que aplicaron esas dos historias, para ese elemento. No lo vamos a comentar ahora porque se me ha echado un poquito el tiempo encima, pero si en algún momento de sosiego les invito a que lo puedan desarrollar como un ejercicio, a lo mejor para iniciar un texto o un ejercicio para conectar con el elemento de escribir, con la acción de escribir. Es un buen ejercicio. Aquí les comparto, eso sí, un ejemplo de alguien que una vez participó en un seminario que yo impartí muy similar a este y donde vemos pues aquí una pequeña historia que he rescatado. Dice así: al amanecer, mientras la ciudad celebraba su suerte, se disparó en su estudio. En su despacho había vuelto a leer ese papel que meses antes había firmado. El millón que había ganado la noche anterior en Montecarlo no era suficiente. El dinero quedó intacto en el maletín, en el cual había dejado una nota para su mujer. Úsalo para irte. Bueno, debido a un problema técnico, se cortó un poco de forma abrupta nuestra conexión y hemos tenido que improvisar un poquito este final, ya que estábamos justo revisando estas dos tesis de Piglia, pues una metáfora de cómo terminar algo de forma abrupta. Pero vamos a recuperar un poquito este final para que dejemos cerrada nuestra ponencia. Estábamos revisando este ejercicio que yo les comenté que lo podían hacer en algún momento de sosiego, ¿no? Que consistía en aplicar las recomendaciones que tanto Piglia como Hemingway pues nos daban. ¿Vale? Y luego tenían aquí también un elemento de autovaloración para visualizar si lograron implantar a esta historia que es lineal, ¿no? Eh, Esos elementos que nos recomendaba Piglia y Hemingway, ¿vale? Haciendo honor a la escasez de tiempo, en este caso yo les traía un ejemplo
donde en alguna ponencia anterior donde habíamos trabajado algo este ejercicio, alguien pues desarrolló de alguna manera este texto. Y lo traje para que visualizáramos cómo incorporó primero algunos elementos que rompieron con la cronología del relato original de alguna forma, es decir, parte ya por el final, es decir, nos revela el hecho, que es decir, que el hombre murió, que podíamos decir la historia superficial, la historia uno, ¿no? Y pues incorpora un nuevo elemento que sería esa historia más profunda o más escondida, donde nos sugiere que ese acto de suicidarse, ¿no? Consiste por la firma de un documento, ¿vale? Pero no nos dice qué tipo de documento es, ni con quién lo firmó, ni quién intervino en ese contrato, podemos llamar, ¿no? Y luego, pues también aparece un nuevo personaje, que en este caso es la mujer, a quien le cede ese dinero para que huya, pero nos deja algunas preguntas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con la mujer? ¿Huye con el dinero? Eh, ¿En realidad deja el dinero ahí y se marcha? ¿Llama a la policía? ¿Qué ocurre, ¿no? En esta información con este personaje nuevo, ¿no? Entonces lo que vemos es que el ejercicio de meter dos historias, vemos que las amarillas pues sigue la línea de lo que podría ser la historia número uno, mientras que todos los elementos que involucran de alguna manera por qué el hombre se suicida están como escondidos y solo se está sugiriendo que a lo mejor esa decisión se vio influenciada por algún trato con la mafia en este caso, ¿no? O con alguien muy peligroso, pero no lo sabemos. Eso queda a interpretación del lector. Entonces, este ejercicio pues, nos invita a construir estos relatos y a aplicar tanto la tesis de Piglia, ¿no? Incorporar, sugerir esas ideas eh, que no se terminan de concretizar del todo, como lo que nos señala también Hemingway con lo no dicho, ¿no? Con eso que permanece medio escondido, ¿vale? Entonces, este ejemplo pues, viene a concretizar un poco esas estructuras. Explicado eso, pues nos quedaba este final de la presentación que lo quería terminar con esta frase, que yo creo que hace honor a la ponencia que he querido desarrollar en este ratito que llevamos juntos. Dice, la lectura hace al hombre completo, la conversación ágil y el escribir preciso. Y yo creo que es una frase muy bonita para todos los que quieren escribir, para los que han tomado el área de las humanidades y también para el propio ser humano como tal, ¿no? Entonces me parece una buena frase para terminar esta presentación, para agradecerles la atención que tuvieron durante la presentación, la participación, que les agradezco mucho. Y bueno, hemos tenido este problema técnico que con Daniel hemos estado dialogando, lo vamos a solucionar incorporando en Diderot, donde se va a subir esta ponencia completa, pues un apartado para comentarios donde voy a responder vuestras observaciones, que ya me apena que no los podamos tener de forma directa, pero que indirectamente vamos a atender. Y también le he comentado a Daniel que puede compartir mi correo electrónico por si alguien quiere escribirme algo más directamente o una duda más concreta. También le he comentado que lo puede compartir en toda la información donde está esta ponencia, ¿vale? Ya sentimos que ocurriera pues ese final un poco abrupto, pero es la manera que hemos encontrado de poder solventar. Aquí tienen algunas referencias bibliográficas donde pues aparecen algunos de los autores que he citado tanto en la construcción
o definición, mejor dicho, de lo que era la obra literaria, de la creación literaria, también algunos enlaces de interés de Hemingway, del cuento moderno, una entrevista que me hicieron en torno al libro El hombre bajo la lluvia, también la pueden consultar siguiendo este enlace. Y con esto, pues doy por finalizada esta intervención. Les agradezco enormemente a todos los que nos acompañaron hasta el corte inicial, pero nunca mejor dicho, ¿no? Es una buena metáfora de esa elipsis, ¿no? De esas historias que se van uniendo de distintas maneras. Entonces, es una buena metáfora al final, aunque haya sido una dificultad técnica, también pues, puede ser una interesante aprendizaje también de extrapolar lo que decíamos desde la teoría. Lo dicho, va a quedar activo en la edición final de esta ponencia un apartado para preguntas que yo le he pedido a Daniel que me las haga llegar, que yo las voy a responder. Y también pues mi correo por si alguien también quiere escribirme directamente allí o a través de alguna de las redes sociales que también compartí en esta ponencia. Les envío un muy buen saludo, un abrazo y les agradezco tanto a Daniel, tanto a UNIR por fortalecer, por impulsar estos ciclos formativos de seminarios y de charlas en torno a la literatura, que siempre son espacios ricos, tanto para los que estamos hablando, ¿no? como para los que participan. Así que les envío un abrazo muy grande y estoy muy agradecido por haber podido participar de esta ponencia.